Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy, 15 de septiembre, fecha del aniversario 199 de la independencia de Centroamérica, no podíamos tener otro invitado que don Vladimir de la Cruz, un reconocidísimo historiador nacional que siempre nos ayuda a repasar de una manera diferente las fechas patrias. Y hoy yo quiero concentrarme en anotar el nombre de todos los protagonistas del proceso independentista, tanto centroamericana como costarricense. Don Vladimir, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, en general, por supuesto. Feliz de la fecha y en ese sentido, aquí estamos listos para colaborar en lo que podamos colaborarle con el programa y para los costarricenses que se unen al programa como seguidores suyos y el programa Matices, que es tan importante para este país. Muchas gracias, don Vladimir. Debe ser el 15 de septiembre menos celebrado de todos. Bueno, celebrado porque celebrado en actos públicos. No, exactamente, no se está acudiendo a las formas tradicionales de celebración, ¿verdad? En el sentido de desfiles y ese tipo de cosas, pero en lo fundamental, sí, se está celebrando. Yo pienso que la gente lo ha celebrado en su intimidad, en su interioridad de manera significativa, yo pienso. Porque hay bastante bulla alrededor de esto. La prensa, la radio, la televisión, de alguna u otra manera, han planteado el dato del 15 de septiembre como la fecha de independencia, ¿verdad? Que es lo que se celebra regionalmente en toda la región. Sí, un proceso que inició, y a mí eso siempre me parece muy paradójico, con la invasión de Napoleón a España, ¿verdad? Es decir, siendo España, digamos, nuestro dueño colonial, es invadido por las fuerzas de Napoleón, don Vladimir. Fue invadido desde 1808 hasta 1813-14, que dura la ocupación española, donde fue eliminada durante ese periodo la autoridad monárquica. Eso fue muy importante. ¿Por qué fue importante la invasión napoleónica? Porque obviamente impuso durante un breve periodo un republicanismo en España, impuso la Constitución de Bayona, que fue el pacto también por el cual se depuso a los reyes ahí de España, y porque hizo también reunir a las Cortes de Cádiz. En parte, esa es una consecuencia de la ocupación. Pero ahora vamos a lo otro. Es que la ocupación francesa de España produjo una reacción interior en España. ¿Cuál reacción? La de oponerse a la ocupación y considerar por parte de los españoles que esa ocupación era contra la independencia de España, contra la libertad de España, y los llamó a luchar por la independencia, y para eso se desarrollaron juntas, movimiento juntista en España que tuvo repercusiones a la América, que fue importante. La iglesia colonial española, que era la iglesia que defendía al rey, al monarca, no solo en España, sino en todo el continente, convoca a los curas, a los sacerdotes en España a protestar contra la ocupación francesa, a pedir la independencia y la libertad de los españoles. Y gira instrucciones, oye qué interesante esto, Fernando, gira instrucciones para que la iglesia en el continente americano también mueva a sus sacerdotes para luchar contra la ocupación francesa en España, porque en el continente lo que había era únicamente la religión católica, era la única aceptada, establecida, se prohibía otro tipo de prácticas religiosas y los sacerdotes jugaban su papel importante. Entonces, en España como en América, la iglesia se suma
al proceso, ahora digámoslo así, de la independencia de España de la opresión y dominación española, pero al mismo tiempo en América ya veníamos también desarrollando movimientos antiespañolistas y en paralelo la lucha contra la dominación francesa era similar a la lucha contra la dominación española. La lucha por la independencia de España era similar a la lucha por la independencia de América. La lucha denunciando la opresión que significaba una ocupación extranjera era igual a la lucha que se estaba dando en América. Entonces se estimula en ese sentido a los patriotas latinoamericanos para que impulsen en ese mismo periodo la lucha por la independencia del continente. Aquí hay un aspecto que no ha sido bien estudiado, Branda, me parece a mí. Lo voy a dejar ahí porque yo creo que hay que darle un poquillo más de pensamiento, incluso yo mismo. Es que el periodo de la ocupación francesa de España no hizo que Francia se apropiara, digámoslo de esa manera, de las colonias españolas en el continente americano y hubiera proyectado, al menos durante esos 5 años o 6 años de ocupación, algún impacto francés en las colonias. No, a pesar de que ya estaba desde 1804 la independencia de Haití, que era muy importante porque era la independencia de Francia y además una independencia generada por un movimiento totalmente negro, de lo cual conmueve todas las islas del Caribe que estaban dominadas por potencias coloniales, Inglaterra y Francia principalmente, de condiciones de población dominada negra en esas zonas. Y eso tiene su impacto. ¿Por qué? Porque la independencia del Brasil va a servir también de apoyo a la independencia de Venezuela, por ejemplo. Bolívar mismo se apoya en los líderes de la independencia de Brasil y usa el territorio de Venezuela y usa los territorios de Haití ocasionalmente para estar allí al resguardo. Entonces eso tiene su importancia. Pero entonces esa valoración de la ocupación francesa de España no la hemos analizado adecuadamente al continente. Quizás no tuvo ninguna influencia, eso puede ser también, pero solo la ocupación de Francia ya significaba que en el concepto de dominación que había, América perteneció a Francia durante la ocupación francesa. Y eso no lo destacamos a veces. No, de hecho, yo tiendo a usar mucho esta palabra, don Vladimir, pero es que me parece inevitable en este caso. Es una enorme paradoja que el país, España, digamos que se consideraba oprimido, ¿verdad? Invadido, dominado, conquistado por las fuerzas de Napoleón, sea el mismo que en el mismo momento oprime, coloniza e invade América. Es una paradoja histórica impresionante que los españoles luchen contra su independencia, ¿verdad? Si pensar que ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que las fuerzas napoleónicas, pero aquí en América. Sí, claro, exactamente. Es una contradicción, una paradoja. Pero eso era lo importante porque eso sirvió también al movimiento independentista de aquí y sirve, esto yo creo que es importante también, para que sacerdotes en ese momento de la ocupación francesa, por las instrucciones que había dado la Iglesia al continente de luchar contra esa ocupación, no solo luchen contra la ocupación francesa, sino que tienen más claro el panorama de luchar contra la dominación española. Entonces uno encuentra a los curas en México, Hidalgo y Morelos, por ejemplo, y los curas en Centroamérica también, que empiezan a manifestarse, porque la Iglesia como institución oficialmente era monárquica, las autoridades, pero los curas en el momento en que la Iglesia les dio la libertad de luchar contra la dominación, también empezaron a luchar contra la dominación española. Y no es casual en ese sentido. Ahí juegan un papel muy significativo e importante. Pero ya se venía viendo los movimientos antiespañolistas en Centroamérica. Uno de esos me parece inspirado además en un interés económico. Todas nuestras exportaciones tenían que ir a España y estábamos impedidos, por ejemplo, de negociar directamente con Gran Bretaña, por ejemplo. Es cierto, porque, digamos, España, durante el proceso de su imperio colonial, impuso una política monopólica en todo sentido. Vamos a ver, monopolio del poder, solo los españoles dominaban. Monopolio en la religión, solo la religión católica, que era la de los españoles, se impuso en el continente. Monopolio del idioma, solo el español.
Ahora vamos a la parte comercial. Monopolio de las actividades productivas en América. España diseñó para el continente las cuestiones relacionadas a las áreas de producción, dependiendo y obviamente en consonancia con la experiencia histórica de las regiones, áreas de producción minera, áreas de producción agrícola, áreas de producción ganadera, las explotaciones del oro, las de la caña, las del tabaco, las del cacao, etcétera. Y entonces desarrolló áreas de producción exclusivas de carácter monopólico para esas regiones. A nosotros, por ejemplo, nos dieron el monopolio de la producción del tabaco para la región desde 1650 hasta 1780. Y después, durante un breve plazo, nos dieron la producción monopólica del tabaco desde 1780, digamos, hasta 1792. Eso por un lado. Entonces eso empezó a diseñar. Esto es una cosa que llegó hasta el siglo pasado, hasta 1980. Diseñó regiones o países después que estaban basados en una sola producción fundamental. Entonces nosotros tuvimos en una época el cacao, el tabaco se proyectó a la vida independiente en los primeros años, después tuvimos un poco de minería a principios del siglo XIX, después la expansión del café como producto principal, a eso se agregó después caña de azúcar, ganadería en la zona de Nicoya y eso, y llegamos a 1980 con 3 o 4 productos de exportación fundamentales, pero otros países dependían de 1 o 2 productos fundamentales. Nos diseñaron de esa manera como países monoproductores con mercados cautivos, nos controlaban todo, el mercado de exportación era para esos mercados, que eran los mercados españoles o europeos, y tenían el control y ellos imponían entonces todo. De pronto puso también monopolio de las actividades comerciales que incluía el control de los puertos, entonces solo se podía comerciar desde España a través de Cádiz y Sevilla para el continente. Y en América, en el caso nuestro cercano Portobelo, estaba Caracas y estaba Veracruz también como puertos, y estaba una sola, y eran monopolios, es decir, solo por ahí se podía comerciar. Igual que como funcionan hoy los aeropuertos, solo a través de determinados aeropuertos hay conexiones internacionales, otros no funcionan así. Y se estableció incluso compañías mercantes monopólicas de España, como la Guipuzcoana, que tenía sede ahí en Caracas, todavía existe el edificio, y en 1713, a propósito ahora sí de su inquietud y pregunta, España, debilitada en la realidad europea, se vio sometida a firmar los tratados de Utrecht con Inglaterra y mediante esos tratados autorizó los transportes de continente a continente con empresas inglesas. Y estas empresas inglesas que empezaron a comercializar, a llevar gente y mercaderías y traer, empezaron también a introducir en el continente las ideas liberales. ¿Cuáles? Y hay las de Rousseau, las de Hobbes, Locke, después las de Adam Smith, de Ricardo, de libre comercio. Y en el contacto que empezaron a tener con los productores americanos, empezaron a meterles el gusanillo de que comerciaran libremente con Inglaterra, que les pagaban mejor. Y los productores locales americanos, que generalmente eran criollos, empezaron a pedir autorización de comercio, de libre comercio con Inglaterra y después con Francia, y eso no se los permitió España. Al no permitírselos, y aquellos que encontraban que eso era mejor posibilidad de realidad comercial para ellos, entonces, ¿qué ruta les quedaba? De luchar por la independencia para poder tomar decisiones propias en materia de comercio y de producción. Y entonces se convierte eso en una de las causas de la independencia, muy bien dicho por usted en ese sentido. Y en América Central, ahora vamos a América Central, a Centroamérica, quiero decir, en Guatemala, desde finales del siglo XVIII, en la prensa guatemalteca, que ya había prensa, ahí se divulgaba parte del pensamiento económico de Smith, de Ricardo y de Quesnay, el ministro de Francia. Entonces aquí se conocía eso. Y en ese sentido eso se desemboca en un proceso de concientización alrededor de ese tipo de cosas. En el caso nuestro no hubo una contradicción tan aguda en esa dimensión, pero sí en la región centroamericana esas ideas eran
de flujo. Tanto así, Randall, que cuando ya independientes nosotros, ¿verdad? En pocos días, desde el 29 de octubre, cuando se declara la independencia de Costa Rica, cuando se crea la primera Junta de Delegados, allá por en noviembre de 1821, del 11 de noviembre, ahí se ordena redactar la primera constitución política de Costa Rica, que es la del 1 de diciembre de 1821, 3 semanas después, un mes después de haber declarado independencia y 3 semanas después de haber ya establecido el primer gobierno provisional que dura hasta el 1 de diciembre, y redactamos una constitución que lleva por nombre Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto Concordia. La idea del Pacto Fundamental y del Pacto Concordia, ¿de dónde venía? De John Locke, de Hobbes, de Rousseau, de Montesquieu, de todos ellos, que era ya el conocimiento de lo que era la voluntad popular, la soberanía popular, la delegación de voluntad en un gobernante, la idea de un pacto en forma de constitución donde había una voluntad expresada para el mejor gobierno de una comunidad, de la organización social, etc. Yo creo que esto es importante y eso es resultado del impacto en parte de esas rutas comerciales que se abrieron con Inglaterra y las ideas que empezaron a penetrar de tipo liberal en ese momento. Don Vladimir, hay un momento antes de nuestra independencia donde el continente americano está prácticamente dominado por España, es decir, Suramérica con excepción de Brasil, Centroamérica, por supuesto, y Norteamérica con excepción de Estados Unidos y Canadá. ¿Hay algún momento donde España tenga el control de todo? No, ninguno. Por eso, excepto Brasil. España llega al continente primero que todos los demás países europeos o reinos europeos, ¿verdad? Ajá. Resultado del impacto, y empiezan a producirse los viajes y se produce, digamos, la llegada de los portugueses a Brasil. Y empieza también el proceso de salir de Inglaterra para ir a colonizar Estados Unidos, ¿verdad? Entonces Inglaterra para allá, pero llegando a las islas del Caribe, ahí van a llegar obviamente españoles, pero van a llegar también franceses, van a llegar ingleses, y que terminan dominando y ejerciendo control de algunas de esas islas, todavía holandeses, ¿verdad? Los alemanes intentaron llegar al continente americano e intentaron desarrollar incluso colonias en Venezuela y en otras partes, ¿verdad? En Sudamérica, allá en la zona en la punta del este, en Uruguay, en esas zonas, ahí tuvieron una fuerza importante a principios del siglo XIX. Ahí hubo una proyección de las otras potencias en ese sentido, coloniales europeas y marítimas, porque eran países que también tenían flotas marítimas de proyección. Con Inglaterra, con Francia y con esos otros países europeos, excepto con Portugal, no hubo un gran conflicto en la determinación de a quién le pertenecían los territorios. Eso se produjo con Portugal. Cuando Portugal llega al Brasil, empieza la discusión de a quién le pertenecen las tierras del continente, y eso se puso en manos del Papa Alejandro en aquella época, que ambos reinos eran católicos, y entonces el Papa Alejandro resolvió por una bula la división, trazó una raya en el mar que ya se conocía y en la forma como estaban los mapas de la época, dándole la potestad a Brasil en una región que comprendió a Portugal, que comprendió la parte de la dominación de Brasil, y el resto quedó en manos de los españoles, y así se definió eso, pero no entraron ahí otras regiones. ¿Por qué esto, Randall? Porque en la época, al momento de la llegada de los europeos, existía la práctica de los reinos europeos de expandirse, y esto venía incluso como parte, digámoslo así, del desarrollo capitalista original de aquella época, que comprendía tener riquezas en metálico, oro, plata, metales preciosos, o tener tierras, pero como no se encuentran las riquezas metálicas en abundancia ni
ni bien distribuidas, sino que a veces están concentradas en una sola región. Entonces la expansión territorial era clave para el desarrollo de los imperios, y eso también justificó lo que fueron las teorías mercantilistas desde el punto de vista económico y las teorías fisiocráticas también desde el punto de vista económico, que hacía valer el papel de la tierra y la explotación agrícola y de la tierra en general. Y entonces, cuando llegan los europeos al continente americano y se dan cuenta de que no está dominado por ningún reino europeo, es cuando ellos asumen la propiedad del continente. Acordémonos que cuando Colón sale, y así salían los conquistadores, salían con unos documentos reales autorizándolos a apropiarse en nombre del rey de tierras, e incluso hasta con ventaja para algunos conquistadores que podían sacar títulos sobre esas tierras y algunas ventajas adicionales. Entonces, Colón llega aquí, encuentra el continente poblado, pero no dominado por europeos, y se lo apropia. Por supuesto que la apropiación significó una guerra de conquista, porque no era fácil decir esto es mío y ustedes que están aquí ahora son míos y tienen que trabajar para mí. No, ahí hubo resistencia. Y entonces, en ese sentido, empiezan a disputarse las tierras. El imperio español llegó a ser tan grande que uno de sus reyes llegó a afirmar que era tan grande que en su extensión nunca se ponía el sol. Y efectivamente, tenía desde Europa hasta el continente y llegaba hasta Filipinas por el otro lado. Entonces, sí, era una extensión gigantesca de tierras. Y a medida en que tuvieron que iban avanzando en el conocimiento de los dominios, tuvieron que dividir esos territorios. Entonces fueron cuando crearon los virreinatos. En el caso de América, primero el virreinato de España y luego el de Nueva Granada. A medida que cruzan el Istmo de Panamá y empiezan a bajar por el Pacífico hacia Perú, porque ya conocían por tradición indígena las culturas que habían a Sudamérica y hacia el norte también, y se empiezan a mover más por el Pacífico. Entonces terminan desarrollando el virreinato del Perú y más tarde el virreinato del Río de la Plata. Y dentro de los virreinatos, a medida que van penetrando hacia adentro, hacia el interior de los virreinatos, empiezan a partir esos virreinatos en regiones, en grandes regiones, capitanía general como la de Centroamérica, la de La Habana, por ejemplo, que pertenecían al virreinato de México. Y los virreinatos, a su vez, en regiones, microregiones, gobernaciones, intendencias, audiencias, alcaldías mayores, alcaldías menores, gobernaciones, etc. Y a la medida en que iban partidos como el de Nicoya, y en la medida en que iban desarrollando ese tipo de administraciones, iban multiplicando sus autoridades políticas, religiosas, militares, tributarias, de todo tipo, porque era ya la reproducción ahora del aparato del poder colonial, porque necesitaban ejercer por lo menos dos cosas: control de tierras y control de hombres dentro de esas tierras, y vinculado a eso, control de las actividades económicas y de las riquezas productivas que habían en cada región. Y entonces así se va desarrollando el imperio español, el imperio portugués, los imperios ingleses, franceses, etc. Usualmente, esto es interesante, usualmente en esa expansión territorial, cuando era hacia el Asia, principalmente hacia las regiones de la India, se usaba el concepto del sátrapa, eso era más hindú que otra cosa, que era la autoridad conquistadora colonial que se ponía en el extremo del territorio, ahí donde ya no se podía avanzar más, porque ese era un verdadero dictador. En América no desarrollaron satrapías al estilo como se desarrollaron en el Oriente, desarrollaron los virreyes y los gobernadores y ese tipo de autoridades, ¿verdad? Y de paso metieron toda la otra institucionalidad, la jurídica, la religiosa, etcétera, ¿verdad? El idioma, que eran parte de los procesos de dominación de la época. Don Vladimir, pero hay un momento de mayor extensión española donde España tiene el control de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay y Perú. O sea, es decir, sí, hay un momento donde y también hacia el norte, la Florida. Ok, pero hay un momento y la otra parte, en Texas, el momento de mayor extensión. ¿Ah?
digamos, hay un momento de mayor extensión cuando tiene el control de todos esos países, porque es que lo que quiero reflejar es que cuando llega la independencia de Centroamérica, realmente la independencia no era una idea súper novedosa, ya Suramérica había pasado por eso, Y Haití lo claro, había pasado de Francia, eso, o sea, ¿cuál es el último momento donde tiene una expansión completa? expansión completa. ¿En qué sentido? Es que no le capto bien la idea entonces. No se preocupe, cuando tienen todos estos países que le dije al mismo tiempo, porque digamos, cuando llega nuestra Es un independencia, ya proceso. Sudamérica se ha independizado. Bueno, eso es un proceso, es decir, la independencia de Sudamérica, por supuesto que es un proceso que también se va desarrollando en tiempo, desde finales del siglo XVIII. Ahorita recuerdo la sublevación de Gual España en Venezuela, 1798, Ok. que hace salir en carrera de Venezuela al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, y a Bolívar a seguirlo en 1802 a España. Pero ¿Verdad? digamos, en 1750, España estaba dominando todos estos países que le cité, más la Florida y Cuba. Sí, Ok. ¿Cuándo empieza el declive? ¿Cuándo empieza a perder territorios en América? en el siglo XIX. Territorios de carácter independiente, me está Sí, diciendo. sí, sí. ¿Cuándo Sí, empiezan a en el siglo independizarse los XIX. países? Es decir, la lucha y la resistencia fue, digamos, que provoca la ruptura, ahora sí, del orden colonial, empieza a darse en el siglo XIX, a puro principio del siglo XIX. Hasta el siglo XVIII, digámoslo, España ejerció un dominio pleno, total. Ok. La insurrección de los Tupac Amaru ahí en Perú a finales del siglo XVIII fue de las más importantes, de las más grandiosas y la que quizás tuvo el mayor concepto revolucionario de insurrección respecto a todas las demás resistencias indígenas, digamos, que fueron resistencias, para decirlo de alguna manera, de sobrevivencia. Aquí no. En esa fue un proyecto político lo que se jugaron los Tupac en Perú. Bueno, fracasó, está bien, pero crearon condiciones favorables para el proceso de la independencia. Por eso es que la independencia se va dando paulatinamente en cada parte de América, dependiendo de las condiciones en que se estaban luchando. De manera que la independencia de Colombia me parece que fue la primera de todas, la de 1810, el 20 de julio. Después le siguió la del 15 de mayo de Paraguay, la del 5 de julio de Venezuela. Esas de Paraguay y de Venezuela de 1811. Después siguió la del 7 de septiembre en Argentina de 1816, la del 12 de febrero de 1818 en Chile y llegando a la independencia de la Capitanía General de Guatemala. Si uno, curiosamente, ahí nos meten a todos, a Costa Rica, Salvador, Guatemala y todos como 15 de septiembre. Y si uno busca en las redes esas de información general, Wikipedia y esas, aparece entonces la independencia de Costa Rica 15 de septiembre y esas, porque están relacionadas con la de Guatemala, aunque el acta de Guatemala es de Guatemala, ¿verdad? Y después de la independencia de nosotros, siguió la de México, que es de 26 o 27 de septiembre, me parece, del año 21 también, la de Panamá, que también se hace en 1821, solo que la declaración de independencia de Panamá, que fue el 28 de noviembre de 1821, inmediatamente se anexan a Colombia y eso hace que se opaca la independencia de Panamá y se pierde la fecha, porque la que se celebra como fecha de independencia de Panamá ahora es la fecha de independencia de Colombia y no la original que había sido establecida justamente también en 1821, casi simultánea con nosotros. República Dominicana, 1 de diciembre de 1821, y después siguieron las posteriores a las nuestras, las del 22, 7 de septiembre del 22 de Brasil, que se independiza de Portugal, Ecuador el 24 de mayo de 1822, Uruguay el 27 de agosto de 1828, que fue de las más tardías. Y así se desintegra el imperio colonial español. En Con la 1830 ya no le queda territorio en América. técnicamente no, pero abrigaban la esperanza de reconquistarlo. Incluso hacia 1828 hubo intentos de España de organizar ejércitos para reconquistar las tierras. Obviamente no se desarrollaron ni se produjeron en la práctica esos movimientos.
Ok, entonces llegamos a inicios del siglo XIX, es decir, al año 1800, con varias cosas, con una muy reciente Revolución Francesa, con una muy reciente independencia de los Estados Unidos, con las ideas liberales que nos llegaron a través del comercio internacional, con un interés económico efectivamente por la exportación directa y además por la pérdida de fuerza española producto de la invasión de las fuerzas napoleónicas. Así empieza el siglo XIX en Centroamérica y entonces empiezan los movimientos antiespañolistas. Y en Europa, el impacto de la Revolución Francesa es tremendo, porque si así empieza en América, en Europa se producen las revoluciones de 1820, donde está el famoso escritor aquel Lord Byron, que muere además luchando por desarrollar el republicanismo y eso. Están las revoluciones de 1830 y todavía las revoluciones de 1848 que imponen, que están ahí bajo el Napoleón III, ¿verdad? En ese periodo. Pero es un proceso revolucionario extraordinario, tratando de establecer regímenes republicanos en todo el continente. Ya para nosotros no, porque ya estábamos en ese proceso, ¿verdad? Pero digamos, Pablo Alvarado, el tico que está en Guatemala, sí, él está, si me permite la palabra, carboneado, influenciado por las ideas liberales, por los intereses costarricenses, porque hay muchos costarricenses entonces que en ese momento están apoyando la independencia, porque es por la ocupación española y por los procesos independentistas del sur también. Es decir, hay un momento donde Pablo Alvarado dice, hey, todos los astros están alineados para que nos independicemos nosotros, don Vladimir. Tuvo la visión, Pablo, efectivamente, y quizás el conocimiento también por la prensa guatemalteca de la situación que había. Y entonces es cuando él, digamos, pronuncia y escribe sus primeros panfletos alusivos al antiespañolismo y la independencia, por supuesto, y se convierte en lo que él mismo dijo que él era el primer grito de independencia de la región, ¿verdad? Antes que el de México, antes que el de 1810, que es el que fundamenta, digamos, la celebración de la independencia de México en 16 de septiembre, que no es la independencia, porque esa se logra hasta después, pero ya era el detonante, digamos, del proceso independentista de México. Pablo Alvarado, en ese sentido, era un hombre culto, un muchacho culto, estudioso, tan culto que es uno de los redactores de la Constitución de 1821, quizás el más importante. Y él, obviamente, en esa Constitución evidencia que tenía conocimiento de los grandes teóricos, de John Locke, Hobbes, Rousseau, Bodino, todos ellos. Y, por supuesto, conocía lo que estaba pasando en América del Sur. Tanto así que también nuestro otro prócer, Gregorio José Ramírez, que era navegante, que le tocaba hacer viajes por mar a Sudamérica, tuvo contacto con los procesos revolucionarios de Sudamérica y en alguna medida tuvo un contacto más estrecho que solo llegar a puerto y saber lo que estaba pasando, sino que se vinculó a procesos de esa naturaleza y traía las ideas para acá. Y por otro lado estaba el bachiller Francisco José Osejo, desde la Casa de Enseñanza de 1814, promoviendo también ideas liberales y de corte republicano. Entonces, en la formación esa de Pablo, que Pablo se había ido antes de la Casa de la Enseñanza de Santo Tomás, porque ya estaba en 1808 en Guatemala sí había una efervescencia importante de ideas y la prensa era muy dinámica en aquella época. Y en los días de la independencia, pues hay periódicos ya atizando, digamos, moviendo a la conciencia de los guatemaltecos, y el norte de Guatemala, Chiapas, Oconusco, Ciudad Real y toda esa parte estaba agitada por el proceso de independencia de México, y esos lugares que eran parte de la capitanía en la parte norte de Guatemala declaran la independencia antes que el 15 de septiembre. Entonces, cuando llegan las noticias de eso a Guatemala, 13, 14 de septiembre, se agita la capital guatemalteca, juegan un papel extraordinario las mujeres de esa época, entre ellos Dolores Bedoya, que era la esposa de uno de los principales de Guatemala, y se agita y se provoca una presión enorme ante una, digamos, alcaldía o cuerpo político que tenía sus dudas y sus debilidades, pero que finalmente el 15 de septiembre se alinean
en la proclamación de la independencia. Por eso declaran la independencia de Guatemala. En ese momento nosotros no teníamos representante costarricense ahí en la Diputación de Guatemala, y entonces la declaratoria es solo Guatemala y se comunica al resto de las regiones de Centroamérica. Pero sí hubo una agitación importante, incluso con participación de mujeres en esa lucha intensa que había en Guatemala especialmente. Ok, yo quiero subrayar 4 nombres que nos ha brindado en los últimos minutos don Vladimir. Pablo Alvarado Bonilla, cartaginés. Total. Que se va a estudiar, está en Guatemala, un hombre culto, estudioso, el primero que empieza proclamando la independencia de Centroamérica y que estudiaba medicina. ¿Perdón? Estudiaba medicina. Sí, el doctor Pablo Alvarado Bonilla. Sí, pero que es interesante porque a veces uno piensa que alguien que estudia medicina no se interesa en los problemas políticos. Sí se interesaba, claro. Ok, ahí está Pablo Alvarado Bonilla, Gregorio José Ramírez. Nuestro, sí. Costarricense, navegante, quien tuvo que navegar a Sudamérica, entendió, se estrechó con los movimientos independentistas suramericanos y regresó con esas ideas. Francisco José Osejo, costarricense también, que empezó a proclamar las ideas liberales. Okay. Dolores Bedoya, guatemalteca, que presionó muchísimo, entiendo, don Vladimir, entonces, los días antes del 15 de septiembre. Movilizó ciudadanos, movilizó mujeres, desfilaba, esas sí por las tardes y entrada la tarde-noche, esas sí desfilaban con faroles y antorchas y todo, porque ahí se reunían tarde. Eso era muy importante, porque a veces la idea de la antorcha no debemos pensarla, que es que la independencia, la noticia de la independencia nos llegó de noche. Eso no fue así. Aquí llegó de día, ¿verdad? No se podía caminar de noche. En Centroamérica era terriblemente peligroso por los animales que habían, felinos y ese tipo de cosas. Entonces había que caminar de día, y los caminos, trillos, veredas, senderos, no habían carreteras como las que tenemos ahora, ni caminos como los que hay ahora. Entonces esa ruta había que hacerla a pata o a caballo en aquella época y de día. Sí. Bueno, eso nos corrige algunas escenas que tenemos nosotros en la mente. Ok, se firma el día 15 de septiembre, se firma la independencia y empieza a correr la noticia hacia las otras regiones centroamericanas para determinar si se sumaban o no a esa independencia, don Vladimir. Así fue, quedando en libertad a cada región para tomar la decisión que quisieran. 21 de septiembre, El Salvador toma la suya a favor de la independencia. En algunos casos, aquí hay matices de que la independencia, pero también pensando en la posibilidad de agregarse a México, porque en México el proceso de independencia ya había impulsado a que Agustín de Iturbide, que había sido primero declarado presidente, después emperador de la región, había impulsado también su idea del imperio, y en la vieja concepto de la unidad centroamericana, alguna gente de Centroamérica pensaba en mantener ese concepto de unidad, pero ya en vida independiente, en vida republicana, como parte, ahora sí, del gran imperio mexicano republicano. Y entonces ahí se da eso, y eso conduce en Costa Rica incluso a la guerra de Ochomogo de 1823, del 5 de abril. Pero, digamos, ese proceso de declaración de independencia, entonces, el 21 de septiembre en El Salvador. Sigue bajando la noticia. 28 de septiembre en Nicaragua se toma la decisión de declarar su independencia, pero en Nicaragua, bajo la influencia del obispo Jerez, que era un monarquista, un absolutista, enemigo de la independencia y las ideas republicanas, mete la coletilla esa famosa de declarar la independencia hasta que se aclaren los nublados del día. Esa frase caracteriza a Randall Alosnica, no nos caracteriza a nosotros, con todo respeto, ni estoy diciéndolo despectivamente, pero a veces en Costa Rica usamos en el lenguaje popular y en la jerga popular, y a veces de manera poco seria, esa cuestión de hasta que se aclaren los nublados del día. No, en Costa Rica no habían nublados. En Costa Rica quienes tomaron la decisión de la independencia estaban claros, absolutamente claros.
del acto de independencia. Incluso participan sacerdotes en la toma de la decisión de la independencia de Costa Rica, que eran antiespañolistas, que eran independentistas, y quizás eso lo traían desde la época en que la Iglesia había autorizado que se enfrentaron a la dominación francesa en España, y les había quedado el gusanillo también de enfrentarse a la dominación española, porque no se puede entender de otra manera que en las primeras juntas de gobierno de Costa Rica entre 1821 y 1823 hubiera sacerdotes, y 2 de ellos presidieron las juntas por breve tiempo, es decir, presidentes del gobierno inicial republicano que estaba empezando. ¿Eso era por qué? Porque eran independentistas. Entonces, el acta esa de duda de Nicaragua después fue rectificada el 11 de octubre. Los nicaragüenses la rectificaron, declarando allí, ahora sí, la absoluta independencia de España. Y me parece que en esa acta del 11 de octubre ya el obispo Jerez está alineado con ese proceso. Porque también entendía que si no se sumaba, quedaba fuera y era peligroso que se debilitara la influencia eclesiástica en la zona, en Nicaragua. El 28 de septiembre también Comayagua y Honduras declaran la independencia. Y entonces seguíamos nosotros en el orden. Pasa bueno, la independencia nos llega con dos actas, la de León de Nicaragua y la de Guatemala. ¿Por qué? Porque desde las reformas borbónicas de 1780 y en los años siguientes, la administración colonial había sufrido algunas reformas, se habían creado los partidos y se había creado una división administrativa de la región centroamericana con una sede, con una diputación en León y otra en Guatemala. Nosotros estábamos vinculados a las dos, por eso nos llegan las 2 actas a nosotros, la de León y la de Nicaragua. Por supuesto que la primera que llegó fue la de los nublados del día, pero no impactó dichosamente en nublar la mente ni los ojos de quienes tomaron la decisión de Cartago el 29 de octubre. Y cuando llega aquí, el último gobernador de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, que era un déspota, ¿Cómo se llama? Autoritario, Juan Manuel de Cañas, un déspota, un carajo horroroso para la vida interna, autoritario, opresor. Incluso en Costa Rica lo llegaron a llamar terrorista. Es decir, era un carajo que imponía el terror para gobernar y gobernó poco tiempo, porque el anterior gobernador murió aquí, entonces él le tocó asumir el puesto. Pero el gobernador inteligentemente de ahí informa, pone los documentos a conocimiento de los pueblos de la región para que los del Valle Central y fuera del Valle Central nombren delegados para que se reúnan en Cartago el 29 de octubre y se tome una decisión importante allí. El 28 en la noche, el 28 de octubre en la noche, ya estando los delegados en Cartago, allí se hace un acto muy importante entre la noche y madrugada, digámoslo así, es que José Santos Lombardo le quita las armas al gobernador que tenía. No había, digamos, un ejército colonial aquí importante, pero habían algunas armas para defender la administración colonial, y José Santos Lombardo controla las armas del gobernador en la noche del 28. Me parece a mí que con un doble propósito. Por un lado, evitar que el gobernador las usara contra el proceso de independencia que se iba a declarar al día siguiente, que ya más o menos se sabía que iba a ser así, y para defender la independencia en caso de que hubiera habido necesidad de hacerlo con las armas en la mano. No hubo necesidad, pero eso le resta mérito a nuestra independencia del 29 de octubre de que no hubiera habido guerras, ni batallas, ni lucha militar. No. ¿Por qué? Porque las luchas militares generalmente están en correspondencia con las fuerzas que haya que combatir. Si un dominador tiene un ejército y uno quiere quitarse de encima a ese dominador, hay que desarrollar una fuerza militar en capacidad de derrotarlo militarmente. Pero si no existe esa fuerza militar poderosa, no hay necesidad. Un proceso no de desobediencia civil, que pudo haberse empleado de alguna manera, porque no existía ni el concepto en ese momento. Ese es un concepto que se desarrolla en el siglo XIX, en Estados Unidos, principalmente por un gran poeta, Henry Thoreau, que hizo la desobediencia civil para no pagar
impuestos porque él era un pacifista y no quería que con los impuestos se pagaran guerras. Y entonces desarrolla la idea de la desobediencia civil, de no pago de impuestos. Pero en la región nuestra no había un concepto de desobediencia civil de esa forma, de manera que lo que hubo fue un proceso de aglutinamiento político que por su naturaleza y fuerza se impuso de manera tranquila, pacífica, y no le quedó más tren al gobernador que aceptar, tanto así que entre los firmantes del acta del 29 de octubre de Cartago de 1821, el propio gobernador la firma. No sé si como un testigo de honor, pero Sí, la como un firmó. participante. Ahí aparece la firma de él, claro. Bueno, él era la autoridad, él estaba a cargo todavía del gobierno y sigue declarada la independencia durante casi 15 días como gobernador interino. Sí, esa era Mientras, una de las preguntas que yo tenía, porque el 29 de octubre nosotros decimos sí a la independencia, y no sí, es que el 30 de octubre ya amanece, digamos, un país con un gobierno diferente, sino que Juan Manuel de Cañas tiene que mantenerse para hacer la transición. Y créame que Juan Manuel de Cañas estaba en una situación comprometida, es decir, cuando a él le llega el acta de independencia, le tiene que convocar a los pueblos a decir, ¿usted está de acuerdo en que yo ya no lo mande? ¿Verdad? Y después de haber sido un dictador, pasar 15 días después a no ser nadie, nadie especial. ¿Cómo se hace esta transición, don Vladimir? en el acta, digamos, en la decisión de Cartago se ordena jurar la independencia el 1 de noviembre, ¿verdad? Pero es un proceso que no está acabado. Se declara la independencia, pero hay que jurarla. Era parte de un procedimiento que se empieza el 1 de noviembre y se generaliza. Entonces, en ese periodo, de manera transitoria, la autoridad seguía en manos del gobernador, solo que ahora sí tenía un carácter de gobernador transitorio. Estaba claro que ya no era el poder absoluto, era un depositario transitorio mientras se terminaba el proceso de la independencia con la jura. Pero en eso vienen Alajuela y San José y a mediados de noviembre desconocen la autoridad provisional del gobernador y convocan a la constitución de la primera junta de delegados. Y constituida la primera junta de delegados, se integró lo que podríamos llamar el primer gobierno en época de independencia. Es un gobiernito que dura hasta el 1 de diciembre, es de corta Mes. duración, pero es el primer gobierno del país, ¿verdad? ¿Quién lo encabeza para saber quién fue la primera autoridad costarricense? Ahorita no me acuerdo de la composición de los gobiernos, pero eso es fácil de sacarlo. Uh -huh. Pero ahí están, entre ellos están los principales de la época, es decir, ¿quiénes son los que firman el acta? Juan Manuel de Cañas, el gobernador, Pedro José Alvarado, José Joaquín Alvarado, Santiago Bonilla, José Mercedes Peralta, Manuel García Escalante, José Santos Lombardo, que ya lo mencionamos, Rafael Francisco Cejo, el bachillero Cejo, muy importante, Gregorio José Ramírez, otro muy importante, Juan de los Santos Madrid, un cura, tío del doctor José María Castro Madrid, Cipriano Pérez, Bernardo Rodríguez, Nicolás Carazo, Manuel de la Torre, Joaquín Oriamuno, que era un personaje también importante de ese periodo, Salvador Oriamuno, incluso de Joaquín Oriamuno hasta hay una pequeña pinturita del rasgo físico de él, de su cara, que es muy conocida. Manuel de la Torre, Joaquín de Oriamuno, ¿quién más? Salvador Oriamuno, Pedro José Carazo, Juan José de Bonilla, Narciso Esquivel, Francisco Sáenz, José María Peralta, de Peralta, esos Peraltas son importantes en el siglo XIX, Manuel María Peralta, Tranquilino Bonilla, Vicente Fábrega, Miguel de Bonilla y Joaquín Carazo, que son los firmantes del acta nuestra, ¿verdad? Y eso se van repitiendo entre estos. En la primera junta creo que está Juan Mora Fernández, ahora que me acuerdo, que después va a ser el primer jefe de Estado, porque él está en las juntas de gobierno provisionales que se van desarrollando ahí. No está firmando el acta, pero pasa a ocupar inmediatamente un papel importante en los organismos políticos que se empiezan a gestar a partir de mediados de noviembre. Y después el mismo Juan Mora Fernández inicia un proceso de convencimiento de los nicoyanos
a propósito de que se integre a Costa Rica. Ah, bueno, y a propósito de los nicoyanos. Los nicoyanos declaran su independencia. ¿Cuándo? 26 de octubre, Randall. A veces desconocemos esa fecha, no le damos mucha importancia. Claro, porque era un territorio aparte. No éramos nosotros, pero tampoco, digamos, en la historia hoy de la anexión destacamos esa fecha como una fecha importante. No, ya asumimos que Nicoya es independiente, es un partido independiente, y ahí está entre Nicaragua y Costa Rica, y ahora lo que venía era entonces la negociación, el interés de que formaran parte nuestra, porque ya habíamos tenido la experiencia de unir el territorio para nombrar los diputados a las Cortes de Cádiz. Entonces, y además porque el comercio de Nicoya era más importante con nosotros que con Nicaragua. Entonces ahí se mete, digamos, la visión, para decirlo de esa manera, me parece a mí, de Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado, que es el que va a terminar ahí negociando eso con mucha fuerza, y los primeros personajes políticos de ese momento, pero eso va ahí encaminado también, pero esa es una región que ahí está también. No están en el acta de independencia de Costa Rica, por supuesto que no, porque era una zona independiente. Vladimir, ¿qué pasa con las autoridades españolas una vez después de esa transición? Porque estábamos llenos de autoridades españolas. Se quedan a vivir aquí, celebramos su partida, ¿qué pasa? No, algunas permanecen en Costa Rica viviendo tranquilamente, otras regresan a España. Uno de los últimos gobernadores que terminó su periodo, terminó viniendo a vivir a Costa Rica el resto de sus días y murió en Costa Rica, me parece que unos años después de la independencia. Tranquilamente, nadie se metía con él. Era gente, los últimos dos gobernadores fueron importantes en el país, gente tranquila, trabajadora, con visión, fueron los que impulsaron un poco el desarrollo de las actividades cafetaleras y eso. Claro, pero es muy interesante porque no habla, digamos, de un pueblo insurrecto que veía en el gobernador la representación del mal y que estábamos deseosos de vengarnos. Queríamos ser independientes, pero no fuimos a sacarlo de la casa, a quemarlo al día siguiente. No, obviamente que no. Sí se reconocía en el último gobernador, Juan Manuel de Cañas, además porque era de tradición militar, su despotismo, su autoritarismo, su carácter terrorista, como le llamaron, su forma de gobernar autoritaria, represiva, etcétera. Pero no generó, digamos, no generó eso que usted bien ha señalado, de irlo a sacar a la casa y colgarlo de un palo ahí por ahí. Eso no estaba en el orden del día de los costarricenses. Tenían la fuerza suficiente, la convicción suficiente y la autoridad moral suficiente para imponerse al gobernador en esos días de octubre de 1821 sin necesidad de hacer una acción de esa naturaleza, me parece a mí. Sí, de hecho, usted ahora repasó algunos. Yo quiero leer los firmantes de esa acta del 29 de octubre, el acta de independencia. Juan Manuel de Cañas, Trujillo y Sánchez de Madrid, sí, el gobernador. Santiago de Bonilla y Laya Bolívar, José Mercedes de Peralta y López del Corral. Bueno, yo no me acordaba de los segundos apellidos, usted sí los tiene ahí. Sí, pero no es que me acuerde, es que aquí los tengo. Los regidores Juan José de Bonilla y Erdocia, Nicolás Carazo y Alvarado, Pedro José Carazo y Alvarado, Narciso Esquivel y Salazar, Vicente Fábrega y Arrochi, Salvador de Oriamuno y Muñoz de la Trinidad, Félix Oriamuno y Jiménez, José María de Peralta y La Vega, Francisco Javier Sánchez y Ulloa, Manuel de la Torre y Romero, José Antonio Echandi y Hidalgo, José Santos Lombardo y Alvarado, Joaquín de Oriamuno y Muñoz de la Trinidad, y el secretario del ayuntamiento, Joaquín Carazo y Alvarado, pero también al ministro de Hacienda Pública, Manuel García Escalante, el vicario eclesiástico, Pedro José de Alvarado y Baeza, y el cura párroco de Cartago, José Joaquín de Alvarado y Alvarado. Sí. Bueno, eso para mostrar que habían curas ahí porque eran independentistas. Por el ayuntamiento de la Villa de Ujarrás, Rafael Francisco Osejo. Sí. Por la de Alajuela, Gregorio José Ramírez. Juan de los Santos Madriz y Cervantes por la ciudad de San José. Cipriano Pérez y Arias por Heredia. Bernardo Rodríguez por Barba. Miguel de Bonilla y Laya Bolívar por Bagaces, Esparza y los pueblos indígenas. Y Manuel María de Peralta y López de Corral y Tranquilino de Bonilla y Erdocia. Es decir, todos firmaron. No hubo una resistencia en esa reunión del 29 de octubre, ¿verdad?
No, fue un acuerdo que no se conoce una oposición a eso. Es un acuerdo importante. Eso le iba a decir, pareciera que nadie se opuso. No, lo que se va a materializar, digamos, la disidencia, la disconformidad va a ser en torno al deseo de anexarse a México, al imperio mexicano de Agustín, o de mantenerse separados del imperio. Cuando se produce ese conflicto que se llama entre republicanos e imperialistas en Costa Rica, que se expresa en esa guerra de Ochimogo del 5 de abril de 1823, estamos hablando de republicanos en ambos casos. Los imperialistas eran republicanos, no eran monárquicos. Y los republicanos eran republicanos en el sentido que no querían estar anexados al imperio de Iturbide, pero los otros eran republicanos dentro del concepto imperial, de organización imperial que tenía Iturbide. De manera que aquí no hubo una lucha monárquico-republicana, para decirlo de esa forma. Quizás pesaba, me parece a mí, esa idea de la gran nación, del gran virreinato en la época colonial, ahora independientes, la gran república a través del imperio de Iturbide, como lo establece él, y de alguna manera lo que va a perdurar en ese proceso es la idea de la Capitanía General ahora como Provincias Unidas de Centroamérica en un primer momento y luego como República Federal de Centroamérica en un segundo momento. A mí me encanta porque ahí uno nota muy fácilmente cuáles fueron las influencias del Pacto de Concordia, que es la primera constitución. Uno nota claramente cuáles son las influencias y quiénes participaron, digamos, de la redacción. En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la influencia católica, autor y supremo legislador de la sociedad. Después viene... Esa idea era muy dominante. ¿Por qué? Porque la idea católica justificaba todo en nombre de Dios, por supuesto que sí. Incluso cuando Francia ocupa España, la Constitución de Bayona de 1808 establece y reconoce en ese sentido la religión católica como una religión de Estado, que pasa el concepto a Cádiz, probablemente ahora sí por la tradición meramente española, eso que usted acaba de decir, y pasa al Pacto de Concordia, y el Pacto de Concordia se quedó hasta hoy. Sí, indudablemente, qué increíble. Y de hecho, el artículo 1 y 2 tienen que ver directamente con las ideas liberales. El 1 es: la provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma de gobierno y será dependiente o confederada de aquel estado o potencia que le convenga adherirse bajo el preciso sistema de absoluta independencia del gobierno español y de cualquier otro que no sea americano. Es decir, todavía dejamos una puertita abierta. Y al mismo tiempo que convenga, o sea, que podría no convenir y entonces no se adhieren a nadie. Y ojo con este otro que a mí me hace gracia porque este sí es liberal. Artículo 2. La provincia reconoce y respeta la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación. Muy importante. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa ya había establecido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. Y esa declaración colocaba en la categoría de derechos del hombre, que son esos derechos que son inalienables, que son permanentes, que son propios para cualquier hombre en cualquier parte del mundo y en cualquier época: la libertad, la igualdad, la fraternidad, la propiedad. Pero también establecía el derecho a la rebelión, Randall, en el sentido de que el pacto social, si se rompía por parte del gobernante que actuaba contra el pueblo, gobernaba contra el pueblo, se convertía en un dictador, el pueblo tenía un derecho natural a la rebelión para cambiarlo y establecer la armonía gobernante-gobernado. Ese concepto de rebelión incluso se llegó a materializar en la Constitución Política de 1844. En Costa Rica se estableció ese derecho a la rebelión. Después lo quitaron. Bueno, pero ese artículo que usted está leyendo está recogiendo justamente las ideas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Claro. Después, ese es el 2, pero después en el 3 vemos la enorme influencia de los curas, que
que ayudaron, digamos, en la difusión de las ideas independentistas, pero que necesitaban su cuota en la Constitución, en la primera Constitución. Y el artículo 3 dice, la religión de la provincia es y será siempre la católica apostólica romana como única verdadera con exclusión de cualquier otra. Sí, claro. Eran, Y así eran, fue. eran visionarios, porque además dicen, y será siempre. Bueno, veámoslo todavía en diciembre de 1855. Nuestro gran prócer, benemérito de la Patria, capitán de la guerra de 1856 y 57, Juan Rafael Mora hace su primera proclama, advirtiéndole a los costarricenses que deben prepararse, ¿verdad?, para ir a combatir a Nicaragua. Unos días después, el obispo Anselmo Llorente y Lafuente, primer obispo de Costa Rica, que ya se habían establecido las relaciones diplomáticas con el Vaticano y se había creado la diócesis de Costa Rica, en 1854, se suma al llamado del presidente Mora y llama a los católicos a combatir contra el bárbaro protestante. ¿Por qué? Porque en esa época todavía la religión católica era única en Costa Rica y el obispo veía una amenaza a la religión Claro. católica a la llegada de los filibusteros. Pero era una cosa de vida o muerte. Vea el artículo 4. Si algún extranjero de diversa religión aportase a la provincia por título o motivos de comercio o de tránsito, el gobierno señalará el tiempo preciso de su residencia en ella, durante el cual será protegida la libertad y seguridad de su persona y bienes, siempre que no procure seducir en la provincia contra la religión o el Estado, en cuyo caso será expulsado inmediatamente. Así era muy severo eso. ¿Cuándo se abre eso? Cuando empieza la construcción del ferrocarril, que entonces por los tratados de 1869, para la construcción del ferrocarril y los actos que se hacen en torno a eso, se permite el ejercicio de prácticas religiosas de quienes vienen a construir el ferrocarril en la región. Y ahí se introduce el protestantismo en Costa Rica. Y la historia de la iglesia protestante en Costa Rica es a partir de ese momento en que se está construyendo el ferrocarril en Costa Rica. Y quedó reducido un poco al ámbito regional de la zona, digamos, constructora del ferrocarril, pero ya las ideas liberales empezaban a tolerar y a ampliar, y ya en 1928 hasta se funda la Clínica Bíblica, ¿verdad?, en San José. Pero entonces, ojo como el Pacto Concordia, digamos, es poner a todos de acuerdo efectivamente, pero hace dos enormes protecciones. La protección de la religión, primero, curiosamente primero, y después la protección del Estado. Porque incluso el artículo 5 dice, todos los hombres libres, naturales de la provincia o avecindados en ella con 5 años de residencia, gozarán del derecho de ciudadanos con tal de que hayan jurado la absoluta independencia del gobierno español. Sí, claro, eso era un acto, jurar la independencia, eso no era para no conspirar tampoco contra el Estado. Pero lo otro, el valor religioso, era porque eso era dominante, era muy importante. Existía desde la tradición española colonial la idea de que la autoridad del gobierno venía de Dios. Por supuesto que en el régimen republicano no, pero no estaba desarrollado eso como cultura popular, como educación popular todavía, como educación cívica, ciudadana. Entonces, por eso sigue pesando esa idea de Dios como el que inspira, el que motiva, de alguna manera el que protege el proceso de la independencia. Y queda ahí grabado casi como uno de los primeros fundamentos de ese arranque republicano que tenemos nosotros. Y se mantiene en la juramentación de las autoridades públicas, todavía hay una juramentación, jurad por Dios. Sí. ¿Verdad? Así es. Después ahora se fue cambiando por sus más sagradas creencias. Eso se ha agregado después, porque eso ¿Sí? se ha ido estableciendo por prácticas institucionales paralelas, las universidades y otras que empezaron a meter esa coletilla, pero todavía sigue la idea de Dios. Lo ideal ahí sería, bueno, aunque se pusiera nada más, juráis por vuestros más sagrados principios y cosas así, siempre queda la palabra sagrada que tiene un carácter casi religioso, ¿verdad? Porque quizás se debería más bien establecer de la manera laica un concepto que era juráis por vuestros más altos valores, ¿verdad? Y en ese sentido uno puede tener los religiosos, morales, etcétera, ¿verdad?
Sí, realmente a mí me hace mucha gracia el texto del Pacto de Concordia, porque es, digamos, es muy rápido, pero es muy básico. O sea, en el sentido de que, de que apenas toca lo necesario a la espera, de hecho así lo dice, de adoptar la constitución de la nación a quienes nos vamos a unir. Sí, porque todavía quedaba el abrigo de esa posibilidad. Pero aunque sea básico, es una constitución que tiene que más de 100 artículos, fíjese ahí. ¿La tiene a Eh, mano, no? sí, 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 Más voy o por el menos. 52, ya le digo, tiene 58. Bueno, 58, ¿no? Yo sí tenía idea que tenía más. Bueno, sí, pero al final de cuentas fue un documento redactado en 3 semanas. Eso es lo más Sí, importante. La capacidad de aquellos hombres para redactar ese documento en la forma que lo hicieron. Es muy importante. Y tal vez tenían ya conocimiento de las constituciones que se habían empezado a desarrollar en Sudamérica. Ya habían como, para ese momento, 1821, me parece que 4 constituciones en Sudamérica. Entonces, sí, también eso podía influir en ese sentido. y después venimos con una evolución constitucional muy interesante, entonces, porque tenemos la constitución del 21, la primera, ¿verdad? Sí, Después brincamos a, 23, ajá, 24, ajá, después de ser 38 y 42, me parece. ajá, y después brincamos a 1870, 47, 48, 59 ok, y 70. y 70, que es la constitución liberal. Es sí, la que conocemos como la constitución más liberal, la época de Guardia, ¿verdad? Ujú. La del 71, que es una constitución muy, muy poderosa, muy fuerte, 71, sí. que llega hasta 1949, ¿verdad? Sí, que Y es está basada en esa. ¿cuál? La del 49, sí, está basada Sí, en sí, el la del 49 está 71. basada en el 71. Sí, sí, claro, es muy importante. Solo que la del 49 incluye, bueno, que también había sido incluida en el 71, el capítulo de garantías sociales, ¿verdad? Eh, que fueron los capítulos del 50 del 50, del artículo 50 al 65. Fueron 15 artículos que se metieron en la constitución del 71 en la reforma social, porque en la constitución del 49 las garantías sociales se ampliaron a 24 artículos, pero en principio, digámoslo, el, ese proceso se mantiene único hasta 1949, ¿verdad? La constitución, porque de la constitución no se segrega, que yo recuerde, nada importante. En aquella época más bien se le incorpora y se le fortalece con las garantías sociales en la década del 40. ¿Verdad? Y Eh, la constitución del 49 recoge esa constitución, la reordena y la moderniza. claro, pero además creo que somos uno de los países con más estabilidad constitucional de América Latina. Eh, eh, Veámoslo de esta manera, Randall. El siglo XIX fue un siglo de construcción estatal. Hablemoslo para todo Centroamérica. Todos los países de Centroamérica inician un proceso de reconstrucción institucional y estatal. Y todos los países de Centroamérica entre 1821 y 1870 tienen un número de constituciones similares. Si nosotros tuvimos 10 constituciones en ese periodo, en El Salvador, en Nicaragua, Honduras y Guatemala tuvieron algo parecido. Y es una cosa verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Porque eso lo que ponía en evidencia era nada más el desarrollo de la organización político-estatal por un lado. Por otro lado, el desarrollo de las clases sociales que empezaban a emerger en la región. Y esas clases sociales, en desarrollo y en gestación, se planteaban el problema del poder, de manera que cuando un grupo de esos ejercía un dominio momentáneo, trataba de organizar el país con una constitución de acuerdo a sus particulares intereses. Usted me puede preguntar y pensar y decir, bueno, pero Vladimir, es que eran tan diferentes las constituciones. No, eran muy parecidas todas. Tenían Claro, el mismo cuerpo, definían límites, definían ciudadanía, definían religión, definían educación, definían poderes públicos, quiénes podían participar de ellos, los derechos, etcétera. Pero habían matices. Esos matices es lo que hacían que esas constituciones cambiaran. Entonces se produce una etapa constitucionalista
de muchas constituciones que estaban en relación directa con esos conflictos político-militares. Cuando Rafael Obregón Loría, nuestro gran historiador y mi maestro, hizo los estudios sobre los conflictos político-militares de Costa Rica, para ese periodo, 1821-1870, no exagero si digo que casi 60 conflictos analiza él, de distinta naturaleza, unos muy agudos, otros no tantos. Claro. Rebeliones, intentos de golpes de Estado, suspensiones de la Constitución, nuevas constituciones, conflictos, el conflicto de la capitalidad en San José, todo ese tipo de cosas. Además, el conflicto de las invasiones, Morazán, por un lado, y después los filibusteros, ¿verdad? Y aunque Morazán, digamos, no podríamos interpretarlo como una invasión, pero su presencia sí fue extraña, digamos, en el momento, pero al final de cuentas fue parte de los conflictos. Entonces, cuando uno ve todo eso, ¿qué es lo que está uno analizando? Y hay conflicto de poder, de grupos que quieren ejercer el poder, pero son conflictos que de alguna manera expresan el nacimiento de grupos de poder, de clases sociales que ya disputan el poder político, en una época en que no habían partidos políticos, Claro. porque los partidos políticos empiezan a desarrollarse ¿hasta cuándo? Hasta 1889-90, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eso no funciona de esa manera. Claro, Y pero entonces esas otras insurrecciones y golpes de Estado. vea que hay 11 constituciones entre 1821 y 1871. Hay Sí. 11 constituciones. Y entre 1871 y 1949 solo hay 2 constituciones, que es la del 71, la de 1917, Nada más. ¿verdad? Que es la de los Tinoco que vuelve, o sea, que regresa la de 1871 y ya la de 1949. Pero tenemos pero hay 70 años de constitución. Tenemos una constitución, una, ¿Sí? desde 1871 al 49, haciendo excepción de la del 17, estamos de acuerdo. ¿A qué se debe eso fundamentalmente? Al movimiento liberal, en términos políticos, por un lado, que le da cohesión, unidad política al proyecto de gobierno a partir de 1870. Segundo, a la estabilidad comercial que ya se había logrado del país con Europa. Entonces hay una estabilidad comercial muy importante que le da, digamos, sustento a los grupos liberales que asumen el poder a partir de 1870. Y tercero, esto sí, pongámosle atención a esto, a la visión de Tomás Guardia, de distribuir poder. ¿Por qué? Porque Tomás Guardia fortalece el régimen municipal. Y al fortalecer el régimen municipal y alcaldías y todo eso, distribuye poder. Y entonces, al distribuir poder, resta poder a la lucha por el poder ejecutivo nacional. Entonces, distribuye poder y se ejerce un mejor control en ese sentido. Y por otro lado, la Constitución del 71 fue muy presidencialista, fue muy de mucho peso, se le dio mucho peso al poder ejecutivo. Entonces, eso hacía, digamos, de ese momento una situación poderosa para lograr estabilidad, comercio, estabilidad política y posibilidades de cambios de gobierno. ¿Por qué? Porque en ese periodo, en la práctica, desde esa época, después de 1882, digámoslo de esa manera, cada 4 años cambiaban los gobiernos. Entonces, se establece una estabilidad institucional muy importante. Estaban ya hechas las provincias desde 1848 y a cargo de las provincias se habían puesto gobernadores que jugaron un papel importante en su época y duraron ¿hasta cuándo? Hasta el gobierno de José María Figueres. Ahí fueron las últimas gobernaciones en 1994-98 que existieron. Pero de ahí se eliminaron. Quizás habría que volver al régimen de gobernaciones. Eso se lo dejo ahí como una inquietud para pensarlo, porque de pronto podría ser interesante. Pero entonces, después de que eliminan las gobernaciones, el Poder Ejecutivo pasa a jugar un papel directo sobre las municipalidades, control directo, presidente, alcaldes, y juega un nuevo proceso de control institucional y político y de reglas políticas desde el Poder Ejecutivo Nacional. Mientras que antes había que filtrar a través de los gobernadores, que eran como la autoridad superior de la provincia. Don Vladimir, permítame ir a una pausa comercial y regresamos para el minuto de cierre y la canción. No me diga que ya se fue el tiempo, que es rápido. Sí, se fue rapidísimo. Estamos en Matices, ya volvemos.
Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. Don Vladimir de la Cruz nos acompaña hoy. Nos queda un minuto de cierre y yo quería dedicarlo a la gente que escucha estas historias por primera vez, don Vladimir. ¿Por qué es importante comprender los procesos históricos? ¿De qué me sirve a mí hoy, en el 2020, entender la dinámica de la independencia, por ejemplo? Primero porque nos permite conocer cómo nos desarrollamos nosotros como pueblo, como nación, qué valores, qué aspectos contribuyen a irnos formando en eso que llamamos idiosincrasia nacional, que son aquellos elementos políticos, religiosos, culturales, morales, que de una u otra manera nos forman y nos educan y nos hacen ver el mundo de una manera particular o determinada. Segundo, porque conociendo la historia, digámoslo así, también podemos apreciar errores que en el pasado se cometieron desde el punto de vista de la administración política, desde el punto de vista del ejercicio de derechos y libertades, restringiéndolos o lo que fuera, desde el punto de la práctica de la vida social, para evitar, digamos, volver a repetir esos errores y corregirlos. Segundo y tercero, porque nos permite, conociendo ese pasado, comprender mejor el presente. Y la importancia de la comprensión del presente es muy importante porque es nuestro inmediato, es el momento actual. Entonces, saber por qué existen partidos políticos, por qué existen políticos, por qué existen dirigentes de esta forma, por qué existe la organización económica que tenemos, la organización institucional. Pero nos permite, ¿para qué? Para proyectarla, para ver el futuro, para ver cómo la mejoramos, cómo tenemos una sociedad más justa, más democrática, más libre, más plena en derechos humanos, más próspera, para pensar como los antiguos griegos, cómo hacemos una sociedad más feliz para todos, que era el propósito que se le pedía a los gobernantes en Grecia. Entonces yo creo que el proceso histórico tiene que estar orientado a contribuir en eso, en formar ese tipo de valores y sobre todo para amar sobre todas las cosas nuestra nación, nuestra patria, aquello que nos une y nos identifica. Hoy a través de símbolos como la bandera nacional, que es como el gran manto que identifica a todos los costarricenses. Es, para mí, de los símbolos mayores son la bandera, el pabellón nacional, el himno y el escudo. Es como el superior de todos. Uno se identifica con la bandera, ¿verdad? Y todo se identifica con la bandera. Entonces, esa bandera es como el gran escudo protector de todos los costarricenses. Entonces, ¿cómo entender eso? Ese también el culto que hay que tenerle a los héroes que han contribuido a desarrollar este país de esa manera, que contribuyeron a establecer la independencia y fortalecer sus valores. Y, por supuesto, el culto a los valores nacionales en toda su extensión. Yo creo que eso falta mucho. Nos falta todavía en eso, Randall, en una educación cívica, una educación ciudadana que nos conduzca a que conozcamos más desde la escuela, en los niños y en los jóvenes, esta historia y las pequeñeces de la historia, estos recorridos, digamos, por los caminos de la historia para entendernos. Y dentro de ese proceso uno puede tener críticas a los anteriores dirigentes políticos, y eso sí, por supuesto, pero valorándolos en su contexto y viendo la riqueza que nos legaron, que nos heredaron, que contribuyeron a ser lo que hoy somos. Don Vladimir, nos vamos con el himno de Centroamérica. ¿Me parece? Sí, me parece muy bien. Usted me la pidió al inicio, así es que... Sí, porque generalmente tenemos el 15 de septiembre, pero existe un himno de Centroamérica. Y hoy, el 15 de septiembre, es la independencia de Centroamérica celebrada de esa manera oficialmente. Don Vladimir, muchas gracias, como siempre. A la orden, Randall, siempre muy contento de compartir con usted y con sus queridos radioyentes. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.